Bienvenidas a Disoluta, un espacio donde las voces se liberan, las ideas se incomodan y las palabras se convierten en territorio. Aquí todo es político. Somos Danae Rivas y Violeta Sandoval y te invitamos a vivir esta experiencia de reflexión, rebeldía y memoria. Disoluta es un proyecto de CIMAC Radio y Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC. Bienvenidas. Yo soy Violeta Sandoval. Y yo soy Danae Rivas. Y estás escuchando Disoluta. Esa entrada siempre me da risa. Nos sintonizas a través de CIMAC Radio y la Alianza por el Derecho a Comunicar AC. El día de hoy traemos un tema un poco controversial, Viole. Sí, Dana, fíjate que tengo muy presente de mi infancia que cuando veía películas o programas de televisión y estaba acompañada de mi mamá o de mi papá o alguien que fuera ya mayor y aparecían escenas con besos, con abrazos o con alguna acción que denotaba como mayor nivel de intimidad, automáticamente la reacción que tenía yo o que tenían las personas que estaban a mi lado era taparme los ojos. O sea, era como de, no veas eso, ya fuese que alguien más lo hiciera o que yo misma asumiera que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque sentía pena, sentía vergüenza, porque fue algo que me enseñaron que era incómodo. Fui creciendo y eso que podía parecer algo como tan simple, ¿no? El que tú asumas que te tienes que tapar los ojos cuando algo sucede, ya en este momento de mi vida y como parte de un ejercicio reflexivo, pues logro identificar que sí fue algo que ya sumó a otros elementos a lo largo de mi vida y que sí han influido en mi forma en la cual en algún momento me pensé y me vi y me desenvolví en el ámbito afectivo y sexual. O sea, algo que podría parecer tan simple, pero que ya después dije, sí, claro, o sea, como que crecí con una pena, ¿no? Con una vergüenza. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que compartí eso de taparme los ojos. Sí. Ahora lo hago con las películas de terror. Pero bueno, ya es otra cosa. Pero sí, justo, porque nos enseñaron a sentir culpa o vergüenza por desear, por disfrutar y hasta también por conocernos, ¿no? Sí, creo que nos formaron desde estigmas a ciertas cosas y por ello es que en este episodio titulado La culpa del placer pondremos al centro esas reflexiones sobre nuestros cuerpos, sobre todo lo que hay alrededor de los mismos, cómo hemos construido desde una lógica moralizadora del bien, del mal, del deber ser, y a lo mejor no tanto por gusto personal, sino por una construcción colectiva, o sea, cómo vemos nuestros cuerpos, cómo identificamos cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, totalmente, porque el placer, especialmente en las mujeres, ha sido vigilado, ¿no? O sea, tenemos permitido el placer, pero solamente como en ciertas dinámicas como muy específicas, ¿no? Se nos permitió ser objeto de deseo, pero no sujetas deseantes, o sea, nosotras está mal visto o socialmente como no está permitido que nosotras sintamos el deseo o queramos, sí, justo poner y decir, ¿no? O esto muy común, ¿no? Es que estoy ovulando. Y justo, o sea, porque somos cuerpos cíclicos, ¿no? Y a diferencia de los hombres. Entonces, pues pasamos por un ciclo en el que en algún momento, son un periodo de 3 días, en donde estamos ovulando y por lo tanto nuestro deseo sexual es mucho mayor que en otros días, ¿no? Sí. Sí, y nos hablaron y enseñaron el placer desde la vergüenza, como si fuera algo prohibido, como si quisieras quemar, o sea, si fueras a quemar algo, ¿no? Este gran incendio de no. La primavera, no. Sí, no lo hagas. Y pues no era tanto incendio, ¿no? No es ese incendio que la sociedad quiere hacer ver, sino es simplemente una vela que está ahí encendida y que pues tenemos que reconocer que hay cosas que nos hacen sentir, que hay estímulos que nos van a implicar, sensaciones, y que eso no tendría por qué verse
como algo malo o como algo prohibido o como algo que no es parte de la naturaleza misma, ¿no? Ajá. Y que sí con hombres se puede llegar a asumir, ¿no? El placer visto desde el hombre, que sí es permitido, o sea, el hombre tiene permitido sentir placer. Es que el hombre es un sujeto él necesita, Sí, ¿no? y además también hay una lógica muy reduccionista de lo que es el placer. ¿Cómo un hombre va a evidenciar que tiene o que vivió o pasó por un proceso de placer? Por la eyaculación. Uh-huh. O sea, al momento de que un hombre eyacula ya es como, sí, sí sintió placer. Y con la mujer como es algo más invisible, digámoslo de esa forma, entonces, pues como no es tan obvio como el hecho de que una mujer llegue a sentir ese placer, que queda minimizada, ¿no? Pero aparte, ¿qué sucede con una mujer que dice, quiero sentir placer? Y soy una sujeta, como tú ya lo decías al inicio, Ana, como de una sujeta también que quiere ser deseada, que quiere sentir ese placer. O sea, la culpa que en ocasiones, por lo menos a mí sí me llevó a generar el autopercibirme como una persona capaz de sentir placer y de pedir también ese placer, ¿no? O sea, con todas sus letras, porque también esa es otra, ¿no? O sea... Sí, ¿qué sucede cuando decimos que es lo que gusta? ¿De qué Exacto. manera sentimos placer? O sea, eso también creo que viene de ese mismo estigma o esa misma vergüenza, ¿no? Porque entonces nos van a decir que somos, no sé si aquí puedo decir la palabra, pero o sea, somos putas, ¿no? O sea, y el ojo es ahí ese placer peligroso, ¿no? Porque entonces ya no es visto de una manera como natural, como, pues sí, o sea, al final el ser humano tiene la capacidad de darse placer a sí mismo, ¿no? Sí. Lo peligroso y para ciertos sistemas que una mujer sienta placer sin culpa, porque sistemáticamente, socialmente, pues nos han dicho, y eso es una manera en la que hay un control sistemático de nuestros cuerpos, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué los hombres sí tienen mayor libertad de hacer ciertas cosas y las mujeres, pues básicamente estamos en la era de piedra muchas veces porque ¿cómo que te puedes tocar? O sea, hasta hace poquito se hizo un estudio en donde se analizaron todos, o sea, cómo el clítoris tiene tantas conexiones sensibles y hasta hace poquito, o sea, ¿qué? ¿Cómo? Sí. No, pues es que no, o sea, eso es del diablo, claro, o sea, fuchi, ¿no? O sea, pero creo que también va vinculado todo un estigma que se ha generado en torno al cuerpo de la mujer específicamente, ¿no? Leía las aportaciones de Elsa Muñiz, que habla acerca de las prácticas corporales, y justamente ella hace como planteamientos, ¿no? De cómo ha sido visto el cuerpo. Y la realidad es que históricamente el cuerpo de las mujeres ha sido visto como un mecanismo de control social. O sea, cómo te controlan desde tu cuerpo. Y eso implica cómo nombras las cosas, o sea, cómo nombras las partes de tu cuerpo, cómo identificas esas partes de tu cuerpo, qué es lo que socialmente han dicho o se ha dicho de cómo sí tienes que ver a tu cuerpo, ¿no? O sea, desde ahí ya te empiezan como a generar toda una estructura de un control y te dicen qué sí puedes y qué no puedes con tu cuerpo. Sí, y si tu cuerpo pertenece a una categoría donde es delgado, donde es hegemónico, ¿no? O si tu cuerpo pertenece a otra categoría, es un cuerpo diverso, es un cuerpo gordo, es un cuerpo más grande, es un cuerpo más largo, pues ahí se ve como lo que sí está permitido para un cuerpo y lo que no está permitido para otro, ¿no? Y creo que eso también abona mucho lo que acabas de decir, como, sí, o sea, el cuerpo de una mujer es conquistado, ¿no? O sea, todavía desde esta lógica colonialista, pero se utiliza demasiado, ¿no? Voy a conquistar a alguien. Pues no, o sea, mi cuerpo no es territorio de conquista. No. Pero son estas lógicas bien arcaicas y arraigadas. Que uno pensaría que ya fueron, pero las seguimos encontrando en nuestra cotidianidad. Así es. Y fíjate que un poquito quien habla de eso y a quien he leído es a Graciela Hierro en La ética del placer.
Y justamente ella aborda cómo este placer que se vive o esta ética del placer de la que ella habla, ella refiere que es como el objetivo, un objetivo de la acción moral es justamente el placer. Pero ese placer en las sociedades patriarcales lo observa como el grupo, o como que hay un grupo social que tiene que ser controlado con base en ese placer que se ha construido desde esta lógica patriarcal y desde esta lógica de cómo tiene que ser el poder, quién ejerce el poder, ¿no? Entonces, creo que el placer se ha construido en mucho desde la lógica del poder y el poder se construye desde lo masculino. Y entonces cuando se construye desde lo masculino, el grupo social que justamente ha sido controlado es el grupo social de las mujeres. Sí. ¿No? O sea, y entonces este grupo social lo que ha buscado es controlar, ¿no? Controlar a un sector específico y que ya después se suman también las mujeres trans, ¿no? O sea, cuando ya empezamos a nombrar, ¿no? Como tal, y hablamos de personas trans, entonces ahí también, ¿cómo es la lógica del placer, ¿no? Sí, tanto hombres trans como mujeres trans, o sea, ¿qué sí está permitido y qué no está permitido? O sea, y es como el hacer estos replanteamientos, ¿no? De quién sí puede vivir placer y quién no, desde qué lógica, si eres un hombre trans, ¿cómo vas a vivir placer si no tienes un pene, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cuál va a ser tu placer? O sea, entonces creo que sí hay muchos puntos como a... Sí, porque sí. Entonces está el coito. Sí. Ser solamente es concebido como el coito, ¿no? Exacto. Y también muchas cosas, pero también el tema de las mujeres buenas y las mujeres peligrosas, ¿no? Sí. O sea, y las mujeres buenas son estas mujeres que pues no conocen su cuerpo, no tienen un autoplacer, y las mujeres peligrosas pues son aquellas que sí conocen su cuerpo, que saben lo que les duele y en dónde, y lo que les da placer y lo que no les da placer, ¿no? Y hasta ese punto de poder llegar a un orgasmo por sí mismas, ¿no? Sí, o sea, identificando, y fíjate que ahí, bueno, retomando nuevamente a Graciela Hierro, ella habla justamente de eso, de esta cosa de ser libre, ¿no? Y entonces ella dice que ser libre y moral va a significar para nosotras apropiarnos de nuestro cuerpo y elegir nuestro deseo y su medida, porque también creo que sucede algo o ha sucedido algo desde esta construcción del placer, desde la lógica masculina, y lo vemos mucho con la pornografía, ¿no? ¿Qué tipo de pornografía es la que existe? ¿A qué público llega principalmente? Y cómo esa pornografía al público que llega, que principalmente es masculino, cómo se teje una idea completamente errónea sí. Y así lejana, pero a 10,000 años luz de lo que es dar placer. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se ve en las películas pornográficas? Todo súper rápido. Sí, así rudo, sí, agresivo. Y, ay, sí, ella tiene que gritar y gemir y yo tengo que ser rudo con ella. O sea, ¿neta es eso? Sí, y muchos hombres, o sea, sí, su educación sexual de los hombres es la pornografía. Entonces, bajo esa lógica, pues son sus interacciones sexuales, ¿no? Y pues a veces es como, oye, no, pero esto no me gusta, pero ni siquiera me has preguntado, pero ni siquiera... o sea, hemos tenido esta conversación, ¿no? Sí, eso que decías, el coitocentrismo, o sea, en ocasiones no tiene que presentarse el coito para tener placer, para sentirte excitada o excitado, ¿no? Pero sí, creo que observo mucho esas cosas desde las mujeres buenas y las mujeres libres, ¿no? O sea, pero a final de cuentas, hablar de libertad es eso, hablar de un conocimiento, ¿no? Como bien lo dice Graciela Hierro, o sea, conócete para saber cómo vas a lograr ese placer, o sea, en la medida que te conozcas. Sí, porque también todo el peso se lo damos a los hombres, ¿no? Sí. Como de, tú sabes y yo no sé, entonces tú me vas a satisfacer, y es como, no, porque ellos tampoco tienen la información correcta, ¿no? Que se necesita para, pues sí, para tener un placer mutuo y que sea una práctica sexual segura para todas y todos, ¿no? Sí, y entonces es como también preguntarnos por qué una mujer que disfruta incomoda tanto, ¿no? O sea,
¿qué implica el que una mujer disfrute o qué riesgo puede implicar para un hombre, ¿no? Un hombre que, como lo estamos diciendo, ha sido formado desde una lógica muy alejada a la realidad. Para empezar, los cuerpos que se muestran en ese tipo de contenido son cuerpos, perdón, pero pues que no son comunes, claro, o sea, no son comunes. Y entonces eso hace que sintamos esta vergüenza, que no queramos que nos vean. ¿no? Porque no tengo ese cuerpo perfecto que debería de tener, ¿no? Entonces, creo que no es que sea culpa de los hombres, no es que sea culpa de las mujeres. Creo que estas estructuras de las que ya hemos hablado en los programas anteriores nos han hecho mucho daño, ¿no? Hoy hay nuevas propuestas que se generan desde, por ejemplo, la pornografía, que hablan, la pornografía chic, que habla justamente de una ética del placer, que bien abordaba Graciela Hierro, pero que hay otras autoras y autores que han abordado, ¿no? Y entonces dicen, a ver, tiene que existir una ética de la pornografía, que también ahí podemos encontrar como comentarios a favor y en contra, ¿no? De por más que sea un porno feminista, seguimos atendiendo, o ese porno puede seguir atendiendo a las necesidades del sistema patriarcal, o sea, y también hay otra cosa, que el porno en su origen era una tendencia del porno hetero, ¿no? Y que ya ahorita también observamos que hay otras tendencias de pornografía, que no solamente abarcan lo hetero, que abarcan lo trans, que abarcan lesbo, o sea, podemos identificar eso, pero sí hay como una propuesta que hacen algunas personas, algunos teóricos y teóricas, de un nuevo porno. Insisto, con su debate, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo si estamos a favor o en contra. Queremos poner sobre la mesa lo que está. Sí, porque hay porno feminista, ¿no? Y muchas veces se desconoce, pero, y luego cae esto de, es que entonces no eres feminista, ¿no? Pero yo creo que el tener información, que existen otros espacios bajo otras lógicas, ¿no? No atendiendo directamente a las necesidades heteropatriarcales o heteronormadas, ¿no? Sino desde otro lugar, porque al final es una práctica que no vamos a erradicar, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos pensarla de diferente, o sea, de una manera en la que la mujer sí sea tomada en cuenta, ¿no? O sea, sí tenga un papel dentro de la escena y no solamente sea objeto o decoración para satisfacer a otro hombre. Sí, o sea, hacer una nueva propuesta, ¿no? Y creo que ahí está como, o podría ser alguna de las claves, ¿no? El generar una nueva propuesta, pero desde esta visión distinta, porque lo que yo he leído un poco acerca de esta porno feminista, del porno chic, o sea, como de estas nuevas visiones, tendencias y propuestas, lo que he observado es esto, que se busca hacer nuevos planteamientos éticos y morales de cómo vivir el placer desde una perspectiva completamente alejada a lo patriarcal, a esta lógica de las corporaciones masculinas, ¿no? Y de los mandatos de masculinidad, o sea, cómo lograr eso, ¿no? Y digo, insisto, cada quien podrá tener su comentario y su opinión. Hay quienes están completamente en contra de cualquier tipo de porno, así sea feminista, no feminista, lo que sea, y es válido. Es válido. Pero hay otros planteamientos que no sacan de lleno el porno, pero sí lo replantean. Y eso creo que me parece también interesante, ¿no? Sí, porque al final ha estado, ¿no? Y yo creo que va a seguir estando. Pero la apertura que tiene el feminismo de concebir otras realidades, otras posibilidades, creo que eso es muy valioso. Pero sí, ese es el gran tema del día de hoy. ¿Cómo ves? Un poco incómodo quizás, pero justo es lo que venimos, ¿no? Disoluta tiene que ser, tiene que incomodar. Sí. Y pues bueno, para seguir incomodando, en el segundo bloque nos va a acompañar una invitada especial. Sí, nos vamos a corte y volvemos. Estamos en CIMAC Radio. Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género.
Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Levántate y baila con Frecuencias Aurora. Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos del corte. Muchas gracias. El día de hoy estamos hablando del placer. El placer porque incomoda. Y claro, somos muy curiosas y sabemos muchas cosas, pero no somos expertas en el tema. Entonces, por eso el día de hoy nos acompaña Belén Duarte. Ella es originaria de Chihuahua, México. Es psicóloga de formación. También su interés va del desarrollo humano, el acompañamiento emocional y los procesos de aprendizaje. Actualmente cursa un posgrado en psicología educativa en la Universidad de Guadalajara, área en la que continúa fortaleciendo su preparación para comprender y apoyar las necesidades de niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades educativas. Además cuenta con una certificación como consejera en sexualidad humana por parte del CECIR, lo que complementa su trabajo con una mirada integral, ética y sensible hacia la orientación, la educación y el bienestar de las personas. Así que, pues le damos un fuerte aplauso a Belén. Muchas gracias, Belén, por acompañarnos. Y efectivamente, comenta Ana, sabemos cosas, pero sabemos cosas nosotras desde lo vivencial, digámoslo de esa manera, o sea, desde la práctica y desde nuestras realidades. Pero, pues sí necesitamos las palabras de una experta para justamente hablar acerca de esto, ¿no? del placer. Y me gustaría, Belén, comenzar por preguntarte, ¿por qué crees tú que el placer nos incomoda? Y sobre todo cuando somos mujeres, ¿por qué nos incomoda hablar de eso? Hablar, por ejemplo, de la masturbación, o sea, hablar de estos procesos que, pues yo sí, a lo mejor desde mi formación los veo como normales o naturales, pero ¿por qué nos genera tanto estigma y tanto tabú? Y específicamente con el tema de masturbación, por ejemplo. Sí, ese es de los temas más tabú todavía, increíble, ¿no? En el 2026 sigue siendo un tema bastante tabú. Yo creo que también va ligado pues, a la cultura, ¿no? A la cultura latinoamericana de México. Te fijas, todo lo relacionado con la sexualidad aquí no se habla claro, o sea, ni siquiera desde el principio, ¿no? Desde el cómo nos referimos a los órganos sexuales, todo es así como ocultismo, ¿no? Busca un nombre diferente. Y en cambio lo sacamos de otras formas, con chistes, con dobles sentidos, cosas así. Entonces creo que por ahí podemos empezar con eso, por ser más claros, ¿no? Porque sí, pues obviamente hay una cuestión ligada un poco a lo incorrecto, al cómo vas a sentir rico, incluso creo que se refleja en otras áreas, no solo en lo sexual, incluso hasta en la diversión no sexual, siempre como que estamos así limitados. Con culpa, ¿no? Sí, exactamente, con culpa, es así como que no, te sientas un rato a ver una película y casi dices, no, es que ya está muy cansado, es que ya, o sea, no lo puedes ni siquiera decir, es que no tenía ganas de hacer esto, ¿no? Tenía ganas de sentirme bien, entonces, o sea, ya es algo que ni siquiera, te digo, se limita a lo sexual, sino como a todo esto. Y bueno, pues en el caso de la masturbación femenina, primero creo que las mujeres no aprendemos a tener una buena relación con nuestro cuerpo. Sí. Desde el hecho de que de la misma menstruación, por ejemplo, todavía ves a muchas chicas que la tienen muy, hasta cierta forma, relacionada con el puro dolor, ¿no? Más que con el proceso natural que es
Entonces, ya de ahí se desprende como mucho, ay, ¿no? ¿Cómo me va a tocar? ¿Cómo voy a...? O sea, una. Y luego otra que me ha tocado ver, al menos en mi ejercicio, es que se confunde mucho. O sea, se piensa que la masturbación es como un sustituto de las relaciones sexuales. Y pues no, o sea, dices como, pues si tengo pareja, porque no va a masturbar? O, bueno, si ya le metes ahí la visión religiosa, pues también, o sea, mucho, que ya no, bueno, yo siento que ya no es tanto en las nuevas generaciones, pero increíblemente sigue el mito, o sea, aunque ya no se ha ligado a lo religioso, sigue como el mito ese de que, pues no, está mal, pues. Hasta el uso de juguetes sexuales, ¿no? También, Sí, o sea, es como de cómo vas a utilizar un dildo o algo, y tu pareja, ¿qué va a pensar? O sea, está como bien estigmatizado el que te puedas comprar un juguete sexual porque es como para qué lo necesitas si tienes a una pareja a tu lado. exactamente, es que eso es lo que te digo, como que no desligan el placer individual del de pareja. Dicen, si ya tienes pareja, ¿por qué vas a necesitar hacer eso, no? Entonces, pues, para empezar, creo que se debe reconocer como lo que es un acto de autoexploración, de placer individual, independiente de si tienes pareja y si lo amas, porque muchas veces también eso dicen, no, ay, es que si yo amo a mi pareja, ¿cómo voy a excitarme sin él, no? O sea, como si tuviera que estar todo casado, todo en lo mismo. Sí, que a nosotros sí, a nosotras sí es como muy puntual en esas cosas, pero no, los hombres no sienten culpa de experimentar placer individual y nosotras sí, o sea, quizás ya no exista tanto, pero todavía sigue siendo como un tema, ¿no? Hace poquito leí un libro que se titula La brecha orgásmica. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza en un sentido como desde nuestra cultura el coitocentrismo es como lo más importante, ¿no? Y después de leer el libro dije, no, hay un arco iris, ¿no? Y solamente nos concentramos en un color cuando hay muchísimos otros colores, ¿no? Y con esto voy a mi siguiente pregunta, que es el tema del sexting, ¿no? Que yo siento que es como una práctica erótica que se comparte en pareja y que justo viene como este conocimiento, qué le gusta a tu pareja, qué te gusta a ti, si alguna vez te lo has preguntado o se lo has preguntado a esa persona, ¿no? Entonces, te preguntaría a ti, Belén, ¿tú crees que el sexting puede ser una práctica sana? Sí, yo creo que sí puede ser una práctica sana, pero también hay que tener en cuenta, pues como en cualquier práctica, para empezar, conocer de qué se trata, ¿no? Y en segundo lugar, conocer los riesgos, porque al final de cuentas hay un internet de por medio, ¿sabes? Y ahí queda todo ahí. Entonces, eh, como cualquier práctica adulta, ¿no? O sea, para que una práctica sexual sea sana, debe ser entre adultos, obviamente, consensuada siempre y que no ponga en riesgo la integridad. Se habla de la integridad física, pero creo que en este caso también es la integridad moral y psicológica de la persona, ¿no? Mental. Entonces, y que es donde el sexting puede ser más riesgoso. Sí, porque se vuelve como una manipulación, ¿no? También. Sí, pues es que al final de cuentas estás, pues dando la entrada de tu intimidad y no solo eso, sino que queda evidencia, te digo, queda grabado, ¿no? Y ahora sí que yo con el internet sí soy como muy puntillosa en ese sentido porque sí, pues hay que tener en cuenta los riesgos, o sea, sí los hay. Y ahora sí que, pues cuidarlo lo más posible, tomar las medidas de precaución que más se puedan. Digo, uno siempre, pues confía, ¿no? No se puede no confiar. Si vas a entrar a una práctica, si es porque confías en la otra persona, pero igual no está de más que te digo que analices primero que hay un riesgo, pues, y entiendas qué consecuencias puede haber, pues te protejas, pues, en ese sentido, puedas tú antes prever o tomar ciertas precauciones.
Sí, y fíjate que eso también me lleva a pensar, Belén, en algo que también yo he escuchado que se habla mucho entre las chicas, más porque con todo lo de las fanpage que luego sacan y estos espacios, ¿no? Como para monetizar, que hablamos de la sexualización de los cuerpos de las mujeres, y hay quienes pueden decir que están a favor o no. Realmente, porque creo que el sexting también tiene un poquito de esto, ¿no? O sea, una, no sexualización, pero sí como una autoconciencia de la persona de, a ver, este es mi cuerpo, yo soy consciente de que ese es mi cuerpo, quiero hacer estas prácticas, ¿no? En este formato, y como dices, como esta parte de responsabilidad. Pero entonces, ¿crees que la sexualización del cuerpo de las mujeres sí se puede hacer desde un uso de conciencia, eh, o mejor dicho, con un uso de conciencia que nos lleve a una sexualización, digamos, positiva? No sé cómo mencionarlo, pero es que neta yo veo muchas personas que es como de, pues es mi cuerpo y yo sabré, ¿no? O sea, yo sabré si me sexualizo, si no, y si obtengo un beneficio de él o no. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto de esta lógica de la sexualización del cuerpo de las mujeres? Si es correcto, no es correcto, ¿no? Porque luego también está esta culpa nuevamente, ¿no? Híjole, y si me dicen que no me tengo que sexualizar, pero ¿y si me sexualizo? Ya me siento mal. No sé, ¿tú qué nos puedes decir acerca de la sexualización del cuerpo de las mujeres? Pues es un poco como dices tú, como el sexting, ¿no? O sea, ahora sí que estar conscientes de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? No, pues, que muchas veces también ahora hay como, bueno, con la apertura que hay a las cosas sexuales, siento que sí, obviamente hay más apertura que cuando yo era joven. Sí, yo no sé ustedes de qué. Eh, con esta apertura sí hay un cierto, como difuminación de esa, de esos límites que a veces sí igual tenemos que guardarlos en el sentido no de no cruzarlos, sino de pensar bien por qué los estamos cruzando. Como dices tú, bueno, yo estoy aceptando que me voy a sexualizar, o que voy a mostrarme, y no, y lo hago sin culpa. Pero si por alguna cosa tú sientes que en algún momento vas a sentir vergüenza o vas a sentir culpa, yo diría ahí que a lo mejor frenes un poco y lo pienses mejor. Yo siempre, mi sugerencia a los más jóvenes es, si algo no te late, pues no lo hagas, ¿no? O sea, no te que llevar por el momento, por el que digas, ay, no, pues todas lo hacen, parece divertido, parece monetizable, pero ahora sí que, si en un futuro, o sea, si crees que en un futuro puedas ver eso que haces y seguir manteniendo tu decisión, en el sentido de decir, sí, pues sí lo hice por esto, o sea, lo hice porque en ese momento me pareció una buena decisión, no me da vergüenza, sigo manteniendo esa decisión pasada, que bueno, siempre uno se arrepiente de cosas, pero que al menos de lo que te arrepientas no sea algo que te, como dices tú, que te vaya a fastidiar la vida, ¿no? O sea, que sea algo así tan culpable. Entonces, pues ahora sí que la sexualización, pues bueno, no, nosotros no estamos en la cabeza de los demás, lo único que podemos controlar es nuestras propias acciones, y te digo que sean pues a conciencia de lo que nos puede afectar. Sí, qué interesante. Oye, ay, odiamos esto, pero tenemos el tiempo encima. Sí, yo sé. Pero dime, ¿nos pudieras decir de qué manera las mujeres podemos explorar sí, nuestro placer sexual sin el tema de la culpabilidad? O sí, dejando a un lado este prejuicio, esta manera de juzgar o de culpar. Consejitos. Ajá, sí, Belén. Sí. Pues para empezar, les sugeriría pues conocerse, ¿no? O sea, te digo, tener en cuenta eso, en la sexualidad es una gama de normalidad enorme, o sea, no hay así algo como una práctica determinada que tú digas, ay, esta es mala, en realidad, lo que ya se considera como para verse un poco más desde el punto de vista clínico, muy poco, pues, y depende más bien de cómo se lleva, de cuando llega a ser una conducta un poco adictiva, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, prácticamente todo
puede ser normal, mientras se respeten esas cosas que les dije ahorita al principio, que sea consensuado, que sea, bueno, ese es en el caso de que hay una pareja, ¿no? Que no ponga en riesgo tu intimidad. Entonces, sí, quitarnos la idea de que hay cosas malas, pues, porque en realidad no hay cosas malas, a todos nos disparan el placer de diferente manera. Entonces, lo principal, creo, es quitarnos esa idea de que hay cosas malas en el sexo. O sea, si no es dañino, perjudicial para mi salud física, mental, para mi integridad, ni para la de alguien más, o sea, la gama es enorme. Y sí, pues yo sí les recomiendo a las mujeres, explórense su cuerpo, o sea, vean qué zonas les gusta que les toquen, sí, mastúrbense, sí, pero sí, háganlo, de verdad es una muy buena práctica, vean qué les estimula, te digo, la gama puede ser demasiado grande, y pues ya cuando están viviéndolo en pareja, comuníquenlo, ¿no? Porque sí he visto casos de chicas que no viven su sexualidad a plenitud porque ni siquiera son capaces de comunicar. Entonces, si estás con una pareja que no le puedes comunicar o que si le comunicas y no hay como apertura, también ahí puede ser una buena forma tú de evaluar la relación. Amiga, date cuenta. Sí, exactamente. O sea, aprende a comunicar, pero te digo, si no aprendes primero qué es lo que a ti te gusta, pues no vas a poder comunicar. Entonces, sí, quitarse ese tabú de que experimentar el placer de cualquier forma es malo, ¿no? O sea, te digo, es muy raro que algo sea malo. O sea, ahora incluso ya se quitó, ya no se llaman los fetiches, ya no se llaman fetiches, son expresiones comportamentales. Entonces, es algo que compartimos la mayoría de la población, ahora en secreto, pero pues ya sabemos que es dentro de lo común, ¿no? Entonces, Oye, Belén, pues muchas gracias. Después vamos a continuar seguramente esa conversación. Nuevamente te agradecemos y pues nos vamos a un corte. Estamos en CIMAC Radio, en Disoluta. Nuevamente muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos en nuestro corte comercial. Estamos a través de CIMAC Radio. Estás escuchando Disoluta. Este es nuestro último bloque. Y bueno, ya lo hemos mencionado algunas cosas que vamos a retomar en este último bloque de nuestra conversación. Va a girar en torno a la pornografía, al porno chic y a la ética del placer, ¿no? Que era algo que veníamos hablando en el primer bloque. Pero nuestra invitada ya ahí nos habló de algunas cositas, también ya nos complementó. Pero sí, es que esto da para mucho. Pero ahorita ya nos vamos a enfocar, ahora sí como tal, en estos grandes temas. Sí. Yo creo que yo personalmente conocí la pornografía hasta los 18, 19 años, ¿no? Y fue porque un compañero estaba hablando justo de eso y como que me quedé pensando y dije, y después comenté, ¿no? Yo nunca he visto porno, ¿no? Y en eso un compañero que, ¿cómo que no has visto? ¿No? Sí. Me educo, ¿no? Básicamente. Y fue como, wow, como entender de dónde venía como esta lógica de
yo tenía que ser esta mujer dócil y esta mujer sumisa, ¿no? O sea, como que entendí, caché de, o sea, viene de aquí, viene de esta lógica, ¿no? Y yo creo que fue muy tarde, o no muy tarde, pero sí, o sea, a pesar que tuve un hermano, que tengo un hermano, nunca fue como un tema, ¿no? O sea, creo que en la casa, bueno, mi mamá viene del sector salud y como que el percibir el cuerpo siempre fue algo muy natural, muy normal, o sea, no hubo como esto que después me daba cuenta, ¿no? O sea, como mis primas se cambiaban en el baño y no en su cuarto, ¿no? Y a mí se me hacía muy raro, pero como que nunca le encontré esto de, pues sí, de tu cuerpo, de cómo se perciben alrededor de las personas, ¿no? Sí, y fíjate que al respecto, Elsa Miss, en este texto que les comentaba en el primer bloque sobre las prácticas corporales, ella aborda, digamos que algunos puntos desde los cuales se construye el cuerpo. Y ella habla de que hay prácticas corporales de la normalización. Y entonces cuando habla de la normalización, ella se refiere a la manera en que discursos y prácticas surgidas desde diferentes ámbitos, como desde la medicina por el tema biológico, desde la religión, lo moral, etcétera, desde las construcciones del género, desde medios de comunicación, cómo también nos van influenciando de forma masiva, o la educación de forma específica, cómo a partir de todo eso se controlan y disciplinan sujetos con la finalidad de normalizar y naturalizar la existencia de los cuerpos de cierta forma, ¿no? Y entonces es justamente esto, cómo a partir de la pornografía, siendo una herramienta, ¿no? Si lo vemos como de esa forma, en comillas, en comillas, una herramienta o un mecanismo visual, cómo por este medio audiovisual justamente se construyó eso, una normalización de cuerpos. Entonces tengo que ser delgada para que alguien me quiera y alguien me desee, ¿no? Pero aparte de las características físicas de los cuerpos, o sea, de cómo tienes que asumir que tu cuerpo se tiene que comportar. Okay. O sea, creo que también la normalización va un poco de eso, o sea, cómo tienes que ser, o cómo asume tu cuerpo que tiene que vivir una relación sexual, por ejemplo. Cómo tiene que erotizarse. O sea, y entonces creo que ese ha sido uno de los temas con la pornografía, que en la pornografía heteropatriarcal es una práctica muy violenta. O sea, si tú te fijas, digo, yo sí he visto pornografía, ¿no? Y también así como hasta no por un consumo que yo, o sea, no porque la quiera consumir, sino porque justamente para poder criticar algo tienes que conocerlo. Y claro, o sea, la pornografía heteropatriarcal es muy violenta. O sea, está esta lógica de el cuerpo de la mujer tiene que comportarse de forma sumisa. Y entonces, ¿qué sucede si tú en tu vida real dices, oye, no, así no? Exacto. No, gracias. No me gusta, no me jales el cabello, gracias. Eso no me erotiza, pero esto sí me erotiza. O sea, y entonces, no sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado que cuando manifiesto como las cosas... Cortocircuito. Claro, es como de... ¿Cómo? ¿Cómo que hablas? Paso uno, estás rompiendo la dinámica. Claro, ¿y cómo que opinas al respecto, no? Sí, y a muchos, bueno, sí me ha pasado que sepan. Sí, que es como, sí, cortocircuito, de que, oye, esto no estaba en el guión. Claro, o inclusive como ya ha pasado, ¿no? El acto sexual. Yo sí he tenido la osadía de decirle a personas de, oye, es que si hay otra ocasión, para esa otra ocasión yo te sugeriría esto, no hagas esto de forma tan tosca, sé más de esta forma, ¿no? O por lo menos conmigo, ¿no? Sí, tú dime, tú también dime, o sea, ¿te sentiste bien? O sea... sí, lo disfrutas, o sea... Sí, exacto, no se concibe esta comunicación y esta plática previa o después, ¿no? En donde tú reconoces de que, oye, pues no me la pasé tan bien, ¿no? O, ¿sabes qué? Eso sí me gustó, pero esto no me gustó, ¿no? ¿De qué manera? O sea, no lo conciben los hombres porque muchas aprenden ellos desde un lenguaje no verbal. Entonces nosotras aprendemos de la otra manera, el
lenguaje verbal, se me traba la lengua, pero sí, o sea, y como tener estas pláticas incómodas es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se puede tener esto? O sea, ¿esto es real? ¿De verdad? ¿Pero no estás enojada? O si hay una plática es como, pero es que estás enojada y por eso, no, disculpa. Sí, y la realidad es que yo sí me he encontrado con la mayor parte de las personas con las que he interactuado sexualmente, hombres, hablando de hombres específicamente, o sea, digamos que la mayoría sí le saca de onda. He encontrado así 1.1. muy pocos con los que he interactuado sexualmente que sí han dicho, ay, oye, qué padre. ¿No? O sea, qué chido que me digas eso, ok, tomo Podemos nota, trabajar, sí, lo trabajamos. O eso, ¿no? De que te preguntan, oye, ¿estás cómoda? Oye, ¿todo bien? Tú dime, ¿no? O sea, ¿vamos bien? ¿No? Etcétera, ¿no? Que también luego... Después es que los hombres después le tienen miedo a la funa y entonces a cada momento están preguntando. Y se vuelve algo excesivo, Sí. ¿no? Pero entonces, sí, creo que sí hay como esos puntos de diferencia entre erotismo, entre el erotismo que te plantea la pornografía, entre el consumo crítico también de ciertos contenidos. Entonces, creo que sí es como mucho de comunicación, creo que esto es mucho de comunicación. Sí, porque al final cada persona siente de manera diferente y lo experimenta de manera diferente. Entonces, la pornografía solo plantea una manera en la que debe de ser, ¿no? Y como todas las cosas, ¿no? Y no es de esa manera, o sea, cada persona le van a gustar cosas distintas y creo que también eso es lo bonito de estar en una relación o con un vínculo sexual, ¿no? O sea, podemos sentarnos a plantearnos cosas, ¿no? A preguntarnos cosas, porque eso alimenta el erotismo, ¿no? Que a los hombres no les enseñan cerca del erotismo, ¿no? O sea, que mandes una foto de tu miembro no erotiza. Discúlpame, te lo tenía que decir, pero no erotiza, o sea, no, eso no es lo que debería de ser erotizar, ¿no? Sí, porque inclusive el erotismo basta de las palabras. Sí, muchas veces al tener una conversación con alguien puede desarrollar o puede tener una apertura a algo más, ¿no? O sea, a mí en lo personal me atrapa más una persona, lo que está diciendo, lo que está pensando, lo que está haciendo, que un hombre hegemónicamente bello. O sea, viene más allá como de esa conexión, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho que el tener un encuentro sexual, pues no debería desarrollarse un vínculo, pero yo creo que sí. Sí, y yo creo que aquí algo bien importante, y es algo que nos decía Belén, ¿no? Que cada quien conozca su cuerpo, porque esto aplica para, no solamente hablamos en este momento de las relaciones hetero, ¿no? O sea, esto aplica para todo tipo de relación. O sea, lesbiana, gay, o sea, trans, o sea, para todo tipo de relación. ¿Qué le da placer a cada quien, no? O sea, es bien diferente la forma en que se puede llegar a erotizar, dependiendo con quién te vincules, no todo tiene que ser penetración, o sea, no salir de esa lógica, ¿no? También es algo que le comentábamos a Belén y que pues también ahí lo ponemos, ¿no? En la mesa, el uso de juguetes sexuales, ¿no? Sí, o sea, que está muy satanizado y en realidad pues es justo para alimentar ese placer, o sea, y no desde un tema como de, ay, si lo utilizo es porque entonces mi pareja sexual no me complace, ¿no? Sino es todo lo contrario, es para alargar quizás ese placer o también para conocer distintas maneras en las que puedes encontrar placer, ¿no? Sí, y bueno, que sí, y como para cerrar esta idea del porno tradicional, la realidad es que ese porno tradicional sí reproduce mucha violencia. Sí, ese porno tradicional te habla de mucho de las estructuras jerárquicas, de quién tiene el control sobre quién somete a quién. O sea, sí va mucho de eso y entonces sí hay una gran reproducción de violencia, por eso ha sido tan señalado. El porno chic sí establece como otra lógica ética de ese
mandato, ¿no? Distinta a ese mandato patriarcal y ese mandato masculino de cómo llevar a cabo las prácticas mujeres sexuales. también tengan papel protagonista, ¿no? O sea, porque en realidad un encuentro sexual es algo mutuo. Sí. O sea, es un ejercicio mutuo en donde ambas partes deben de encontrar una satisfacción, ¿no? Y desde la lógica de la pornografía, pues solamente el hombre es quien disfruta, ¿no? Y después, pues sí, ¿quién gana, no? O sea, en el ejercicio sexual también viene un posicionamiento político, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿quién sí disfruta, quién no disfruta, quién gana, quién no gana, ¿no? O sea, creo que, y también sacando el tema de OnlyFans, o esas páginas azules, creo que también viene un poco esta ética del placer que nos mencionabas de esta autora. De Graciela. Sí. Ella. quien nos habla también, o quien podemos referir cuando hablamos de estas páginas azules, porque al final, ¿quién está ganando realmente? ¿Quién la pone, no? Al final son estos hombres patriarcales, hegemónicos, quien realmente tiene una ganancia muchísimo más grande de la persona, ¿no? Individualmente. Y bueno, el porno feminista y estas nuevas narrativas sexuales pues nos dan apertura también de interactuar, pensar estos encuentros sexuales desde una ética feminista, ¿no? Y lo que implica eso, o sea, asumir que no solamente se va a complacer a una persona, sino se van a complacer a las múltiples personas o a las otras personas que estén implicadas en el ejercicio, ¿no? Sí, porque la realidad es que también este porno que tradicional es una industria impresionante. El problema con esa industria es a partir de qué está recibiendo ese dinero, ¿no? A partir de una visibilización de la violencia. Lo menciona una autora justamente. Ahorita les voy a decir el nombre. Ella es Antoine Rodríguez y hace un planteamiento de que la pornografía es la teoría y la violación es la práctica, ¿no? O sea, que en este porno tradicional se enseña mucho eso, o sea, el sometimiento de cómo que no quieres, sí quieres, ¿no? O sea, y entre más me digas que no, más me excita a mí y eso me da más placer, ¿no? Exacto. O sea, entonces sí ha habido una construcción que sí se replantea desde el porno feminista, no solo porque la propuesta es que se ha hecho por mujeres, sino porque sí hay una reconceptualización, ¿no? Justamente de no prácticas violentas, de no hacer una pornografía que siga satisfaciendo, que satisfaga al consumidor masculino, ¿no? O para el consumo masculino. O sea, como estas narrativas, ¿no? Yo entiendo, insisto, que hay personas que, aunque sea este nuevo planteamiento, no están de acuerdo, ¿no? Pero más allá de eso, sí, lo que comentamos, es importante cambiar también narrativas. Y entonces, si el porno va a seguir existiendo, qué mejor que el porno sea desde otra lógica. Porque también es importante decirlo, la pornografía ha en mucho incentivado no solamente las prácticas violentas, sino también la trata de personas, sino también ha sumado la sexualización e hipersexualización de muchos cuerpos. Lo que decíamos ahorita de digamos que establecer ciertos tipos de cuerpos como los cuerpos, ¿no? Entonces sí ha sumado mucho a esas narrativas el porno tradicional, pues que tendrían que desmontarse, ¿no? Porque también desde el porno se ha generado muchas prácticas de violencia en contra de infancias. O sea, con lo que hablamos hoy, no quiero que digan, ay, están apoyando a la industria de la pornografía. O sea, no. No va por ahí. No, ajá, cero, nada que ver. No, pero sí es importante que hagamos estas críticas y que pongamos al centro también cómo estas cosas o estas prácticas y estas narrativas que se han construido desde ahí, también a nosotras como mujeres nos han hecho mucho daño. Sí. Mucho daño en muchos sentidos, ¿no? Sí, porque se establecen patrones de violencia y como la escuela de la violencia, ¿no? Como
como les decía ahorita, como de el porno es la teoría y la violación es la práctica. Pero más allá de eso, o sea, cómo nos vemos ejerciendo el placer, ¿no? Nuestro derecho al placer. Y mucho lo cambió este porno tradicional, o mejor dicho, lo estableció el porno tradicional, y el porno feminista y nuevas narrativas sexuales lo reivindica de cierta forma, ¿no? Sí. Creo que al final, con este episodio es que quienes nos escuchan puedan cuestionarse y puedan abrirse a las posibilidades de tener autoplacer, ¿no? Y conocer tu cuerpo y verlo desde otras maneras, ¿no? No solamente desde estas lógicas generales que nos establecen, ¿no? Desde esa manera, hemos planteado este gran episodio. Esperemos que les haya servido, que hayan discutido también así y cuestionado cosas, porque al final eso es lo que buscamos. No apoyamos ninguna práctica violenta o genérica acerca del placer, sino más bien buscamos que podamos cuestionar y pues conocer nuestro cuerpo, saber qué nos gusta, desde dónde nos gusta también, ¿no? Sí, como se los hemos planteado en otros episodios, pues aquí no les damos respuestas, les generamos más preguntas. Ajá, esto no es una conclusión. Lo que queremos, justamente como decía Dana, es generar más preguntas. Entonces esperamos y con este episodio, con las aportaciones de nuestra invitada del día de hoy, pues podamos o hayamos podido ahí dejarles como estas incógnitas. Sabemos que no hay una receta específica para tener placer, para disfrutar. Eso dependerá de cada persona. Que sí, que ese placer que vivan, espero y sea de una forma sana, que no les cause afectaciones físicas, psicológicas, ni mucho menos, y que sea, digamos, desde una conciencia, ¿no? Sí, hablar sobre la ética del placer creo que es muy importante. Eso se los dejo de tarea. Investiguen qué es la ética del placer y pues qué sería una ética sin un placer, ¿no? Sí. Desde la teoría estoica y también nos menciona mucho el placer, ¿no? Que va más allá del cuerpo. Así es, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Les invitamos a seguir este gran programa y los venideros. Esto fue Disoluta. Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós. Sigan a CIMAC Radio a través de sus redes sociales y de su plataforma. Y pues hasta la próxima.